Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la charla El Moving en la industria de la construcción, organizada por el Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Esta charla estará a cargo de la ingeniera civil Mónica Bardé, licenciada en Resolución de Conflictos y Mediación. Las preguntas para la oradora se realizarán a través de la opción Preguntas y Respuestas y serán respondidas al final de la presentación. Aquellas preguntas que por cuestiones de tiempo no lleguen a responderse serán contestadas por correo electrónico. Asimismo, a través de la opción del chat, podrán realizar consultas de conexión u otro tipo de inconvenientes a los usuarios de soporte identificados como MBL y FD. Para mantenerse informados sobre las capacitaciones venideras, los invitamos a consultar nuestra página web www.cepic.org.ar y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Muchas gracias por su atención y nuevamente bienvenidos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Daniela, Gustavo, Silvana, Mariana, Pablo, María Victoria, Laura. Bueno, y todos los que se van sumando. A todos muy agradecidos por estar acá presentes. Un día de semana, a mitad de mañana. Día muy caluroso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, les quiero decir que el objetivo de la charla de hoy es hablar sobre el mobbing, tratar de conocer y profundizar sobre aquello de lo que el mobbing trata, para después tener claro por qué hay que prevenirlo, cómo y desde qué lugar de la empresa se opera esta prevención. No voy a desarrollar gráficos con estadísticas, cosas a las que los ingenieros estamos muy acostumbrados. Voy a profundizar, sí, en el concepto de moving, porque creo que es un concepto que todavía no está suficientemente conocido en cuanto a cómo se produce, qué es lo que produce. Tenemos en general una idea somera. Entonces, mi objetivo es difundir y profundizar y explicar por qué las empresas deben empezar a tener en cuenta este riesgo psicosocial. Bueno, les recuerdo, como dijeron las chicas, que las preguntas las pueden ir cursando a través de la solapita que dice ahí preguntas. Y yo voy a tratar de contestar absolutamente todas las preguntas, y las que no quepan en el espacio temporal que está asignado a esta charla, bueno, con mucho gusto lo haré a través del correo electrónico. Bueno, ¿por qué pongo acá esta frase de Antonio Forges, Fraguas, en realidad conocido como Forges, que era un humorista, un escritor español? Porque creo que es parte de la esencia que da lugar a este fenómeno, ¿sí? Disculpe, ingeniera, ¿podría Sí, poner pantalla completa así vemos un ay, poco sí, más sí, grande? está bien, cómo no. Pero me olvidé de eso, disculpa. Ahí estamos. Porque creo que es uno de los elementos esenciales que conforman la génesis del moving. La violencia que genera el moving es el miedo a las ideas de los demás y la poca fe en las propias. Bien, ¿qué cosas vamos a ir desarrollando? ¿Qué es el moving? ¿Qué no es el moving? ¿Qué tipos de moving hay?
¿Quiénes intervienen en ese fenómeno? ¿Qué etapas tiene? Porque el mobbing es un proceso, no es un hecho puntual. ¿Cuáles son sus consecuencias? Las consecuencias no es solamente entre quienes intervienen, también hay consecuencias para la sociedad misma. ¿Cómo se puede abordar el mobbing? Es decir, ¿cuáles son los caminos? Fundamentalmente, yo apunto a la prevención, soy una profesional del área de la prevención y creo que acá no está ausente la prioridad de darle prevención al problema. Y por último, el marco legal, ya sea en la Unión Europea, en Latinoamérica y muy particularmente dentro de la República Argentina, voy a desarrollar lo que pasa en la CABA, porque es mi jurisdicción y es la que más conozco. Bien, ¿qué es el mobbing? Algunos lo conocen como acoso moral, otros como acoso laboral. En las bibliografías podemos claramente encontrar identificado como la nueva plaga laboral del siglo XXI. Fíjense qué peso tiene esta identificación. Y también como psicoterrorismo, también otra identificación que tiene una impronta realmente de peso. Pero ¿de dónde, cuándo aparece este fenómeno? ¿Cuándo empieza a tenerse conocimiento y a detectar? ¿Es algo de los últimos tiempos? No, no, no. Fíjense, la que introduce el concepto fue Carol Brodsky en el año 1976, 45 años atrás. En realidad no habla de mobbing, sino que habla de trabajador acosado. ¿Cuándo surge? Se estaba realizando las investigaciones para la redacción y la promulgación de una ley de condiciones de trabajo en Suecia. Suecia ha sido un país precursor en este tema. Pero recién en 1990 aparece el término mobbing. ¿Y saben dónde? Lo introduce Heinz Lehmann en un congreso de higiene y seguridad. ¿Por qué destaqué allí la idea del congreso de higiene y seguridad? Para que vayamos ubicando las fichas de dónde está el tratamiento de esta cuestión. Está en muchos más lugares de la empresa, pero no podría estar ausente del servicio de higiene y seguridad. El término moving viene de un vocablo inglés, move, que en realidad es el verbo to move, que a la vez Lehmann lo toma de quien fuera el etólogo austríaco Konrad Lorenz. Y era un término que se utilizaba, vieron que los etólogos estudian el comportamiento de los animales, ¿no es cierto? Se refería a una conducta de supervivencia que solían tener cuando en masa atacaban a lo que consideraban podía ser su depredador, ¿sí? Bien, entonces ahí fíjense la frasecita inicial, porque en realidad el acosador entiende que su víctima es un depredador, para él es su visión. Un momentito que paso a la próxima. ¿Qué es el mobbing? ¿Cuál es la definición, la conceptualización del término? Porque hasta acá vimos más o menos cuál es su origen, por qué el origen de esta nomenclatura. El mobbing es cuando en un lugar de trabajo alguien es sometido en forma sistemática y continua, por eso que es un proceso. ¿A qué es sometido? A una conducta abusiva. ¿Y cuáles serían las manifestaciones de una conducta abusiva? Palabras inadecuadas, gestos, acciones, omisiones. Después vamos a ver en detalle. Pero esta conducta abusiva afecta a la dignidad
de la víctima. Y esto yo creo que es el punto más vulnerable que tiene la persona, cuando su dignidad se ve afectada. La salud física, la salud psíquica, vienen como consecuencia de ese atropello a la dignidad. Y junto con esto va poniendo en riesgo la estabilidad laboral. ¿Por qué? Y porque o la persona se va de motu propio o se va porque ya su salud no le permite seguir trabajando. Entonces, recuerden, sistemática y continua. Es un proceso lento, ¿sí? Que vulnera la dignidad de la persona. Bueno, acá yo voy a mencionar unos referentes del moving, ¿sí? Como para que ustedes, si después quieren profundizar, vayan en busca de bibliografía. Estos son los grandes referentes. Hoy en día hay mucha bibliografía. Fueron de alguna manera también pioneros. Uno es el español Iñaki Zabala, perdón, em, que es un antropólogo, no, perdón, que es un psicólogo y es profesor en la universidad, la Facultad de Ciencias Empresariales y Ciencias del Trabajo de la Universidad de Alcalá. Él tiene esta conceptualización respecto de lo que es el mobbing, dice que es la imposibilidad de manipular a otro, ¿sí? Después tenemos a Marie-France Irigoyen. Ella es una psicóloga y psiquiatra francesa, también dedicada a terapia de familia. Y uno diría, bueno, ¿y por qué terapia de familia? Y terminó investigando el moving. Porque el moving, cuando decimos que vulnera la dignidad de la persona, el moving tiene consecuencias en toda la vida personal de la víctima. Y entonces afecta las relaciones con la familia. Después tenemos a esta otra profesional que se llama Mara Marisela Trujillo, mexicana, ¿sí? Que hace una observación interesante. Y dice, bueno, muy bien, es un fenómeno complejo, no solamente alguien que acosa a una persona, a alguien que puede ser un superior, un subordinado. Hay, no solo hay factores que inciden psicológica y físicamente en la salud de la víctima, hay también cuestiones culturales, económicas, políticas, jurídicas, sociales, que entran, que son partícipes de la posibilidad de que esto suceda. Y la Organización Mundial de la Salud dice que el moving es violencia y es quien considera el moving como una tortura psicológica. No es fuerte el término. Yo cuando lo leí por primera vez dije, uy, ¿esto no será exagerado? Y saben que no. ¿Por qué? Porque es ejercido en pequeñas dosis. Lo que se quiere no es destruir a la persona así de un saque, como diríamos, en un lenguaje poco académico, sino que es hacerlo lentamente. Por eso dice María José Dreira, una licenciada en filosofía de origen español, dice, se busca premeditadamente una violencia sin huella. Lo que se busca es que el otro sea el culpable. Es tan silencioso este ejercicio del acoso que es como decir, bueno, no sé qué le pasa, él solo se persigue. Yo no, este es el argumento del mover, ¿no? Yo
no sé, es una interpretación. Él lo percibe de esa manera. Entonces, esto va aislando a la víctima, ¿sí? Eh, bien. ¿Qué no es moving? Porque la pregunta del millón ahora es, bueno, está bien, conceptualmente lo entiendo, pero en los trabajos muchas veces se naturaliza el maltrato, se naturaliza esta falta de respeto hacia el otro. Sobre todo quiero decir que nosotros, los ingenieros, estamos en una industria donde la verdad que el trabajo se ejerce, sobre todo en obra, muchas veces bajo mucha presión. A veces incluso hay contextos sociales y económicos que es inevitable que esa presión exista en el día a día. Entonces, a veces se naturaliza el maltrato. Yo digo, la educación tiene que primar por sobre todo, y el respeto hacia el otro. El tema no es lo que digo, sino cómo lo digo. ¿Bien? Entonces, ¿pero qué es lo que no es móvil? Bueno, el estrés laboral no es móvil. El estrés laboral es una respuesta física e incluso emocional que puede tener el individuo cuando tanto por una cuestión de autoexigencia como de exigencia o de situaciones que se den dentro del entorno donde está trabajando. Es decir, la organización genera cambios, hay cambios de gerentes, hay cambios en una obra, hay un cambio de director o de jefe de obra, ¿sí? Entonces se puede generar una situación de estrés laboral. ¿Qué no es el síndrome de burnout, que lo que familiarmente decimos estar quemado, que es un agotamiento extremo, ¿sí? Es cuando ya, digamos, llegamos al borde del precipicio por el nivel de exigencia en cuanto a incluso la carga horaria, no solamente las presiones, la carga horaria, situaciones que hacen que uno haga en 24 horas lo que naturalmente haría en 48 o más. El acoso sexual, no debo explicarlo porque todo el mundo sabe lo que es el acoso sexual. El bullying. El bullying es también un acoso, pero se da en en el ámbito educativo. Últimamente yo he escuchado en algunos programas televisivos en donde hablan de bullying refiriéndose al moving. Es decir, no tienen totalmente claro que el bullying se circunscribe al ámbito educativo. Y después tenemos esta otra palabrita muy larga que es, traducido al castellano, los que hacen sonar la campana, los que avisan. Es decir, es aquellas personas que son denunciantes, ¿sí? Sobre todo hacia la sociedad, denuncian alguna situación que está aconteciendo dentro de la empresa. A esta altura me encantaría preguntarles si hay dudas, preguntas, lo voy a hacer igual y aprovechen para poner mensajitos en la solapa de las preguntas. Bien, ahora, ¿hay tipos de moving? Sí. ¿Y cómo los vamos a clasificar? Según la jerarquía y según los objetivos. Según la jerarquía se refiere a la relación que hay entre el acosador y la víctima. Y decimos que puede ser vertical u horizontal. Ya se estarán dando cuenta que vertical es que puede ser ascendente o descendente. Es vertical, ascendente, cuando un subordinado o conjunto de subordinados acosa a un superior. Y es descendente, también llamado bossing, cuando el superior acosa a su subordinado. Es horizontal cuando se da entre pares. Esto es una cuestión de jerarquía, la dirección en la que va el acoso, según los objetivos.
Me parece que acá es importante ahondar. Puede ser estratégico. ¿Saben cuándo es estratégico? Cuando se trata de una estrategia institucional. Ustedes dirán, uy, qué mal que está esto. Y sí, pero existir existe. La empresa tiene este mecanismo y el objetivo es que el trabajador, el empleado, se vaya voluntariamente. Bien. De dirección o gestión, ahí lo tenemos, de dirección o gestión, es el que se lleva a cabo desde alguna dirección de la empresa, ya sea también porque quieren deshacerse de alguien que no es manipulable o que no se ajusta a los intereses del acosador. O bien, también, cuando se quiere aumentar la productividad y hay como un amedrantamiento de despidos si no se cumple con los objetivos propuestos. El perverso, acá ya estamos en un perfil donde el acosador claramente tiene una enfermedad psicológica, es un perverso, actúa perversamente. Ahora, yo les pregunto, porque todos podrían, bueno, ¿ustedes no creen que hay muchos perversos caminando por la calle y nadie sabe que lo son? Bueno, en una empresa también puede haberlos y nadie registra que lo son, salvo quizás cuando hacen este tipo, desarrollan este tipo de conducta. Bueno, ¿qué es para la Real Academia Española? ¿Cómo define una personalidad perversa? Dice que es aquel que causa daño intencionalmente, corrompiendo las costumbres o el orden y el estado habitual de las cosas del acosador. Sí, del acosador, perdón. Por lo tanto, tiene un objetivo. Bien, es sumamente perjudicial dentro de una empresa y uno se preguntaría, bueno, pero ¿cuándo tiene cabida un perfil de estos? Bueno, cuando la empresa es una empresa desorganizada, cuando es una empresa mal estructurada, ¿bien? Eh, y disciplinario. Bueno, el disciplinario se emplea para que la víctima entienda que tiene que ajustarse a la horma del zapato que pone la empresa. Generalmente crea un clima laboral en donde nadie se atreve ni a chistar, es decir, ni a hacer ningún reclamo de ninguna índole. Es decir, es una actitud totalmente intimidatoria. Bueno, la pregunta que nos surge a continuación es, bueno, a ver, ¿cómo identifico claramente? Porque hasta ahora más o menos veo los objetivos, pero ¿cómo es el tema? Bueno, no es que hay un acosador y una víctima y ahí se termina. No, estamos hablando de un espacio laboral. Bien, por lo tanto puede ser una oficina, un obrador, una obra, un depósito. Me refiero un poco a la diversidad de lugares de trabajo, porque entiendo que entre el auditorio no solamente hay ingenieros. Bien. ¿Y cómo es el sistema que se genera? Hay un mover, que es el acosador, hay una víctima a la que se la llama sujeto pasivo, y hay un entorno, ¿sí? Y dentro de ese entorno se identifican distintos perfiles, que son los que a mí me gusta llamar laderos o acosadores laterales. Y dentro de estas figuras, ¿sí?, tenemos las que se alían, es decir, que son funcionales al acosador, participan activamente del acoso, los que estando dentro de ese círculo además sacan algún beneficio, alguna ventaja para sí mismos, y los que directamente miran para otro lado, es decir, los indiferentes.
Bien. Ahora, ¿cuál es el perfil del moving? Del mover, del acosador. Básicamente es un ser irresponsable. Por sobre todas las cosas es carente de sentimiento de culpa. Nunca se hace cargo de lo que está haciendo. Es un mitómano compulsivo y sistemático. Según su interpretación, la víctima lo traiciona, ¿sí? Y es un negador reiterativo de su accionar. Generalmente lo que dice es esto que yo hacía referencia hace un ratito. El que se queja es él, la víctima. Es el único causante de esto que está pasando. Yo no hago nada. Si nosotros tuviéramos en cuenta la clasificación que hace Antonio Viveros respecto el tipo de jefes, ¿sí? Diríamos que encuadra dentro de un jefe autocrático e incompetente. No tiene escrúpulos, extorsiona, fanfarronea, y además saben que toma cualquier decisión sin medir las consecuencias de lo que puede producir, incluso como daño no solamente a la víctima, sino a sí mismo, al entorno, a la empresa. En realidad se siente omnipotente y hace abuso de poder. En suma, es una batalla desigual, asimétrica, desde el inicio mismo del movimiento. Los laderos, como les dije recién, van teniendo esos distintos roles, pero por sobre todas las cosas, por acción o por omisión, van aislando a la víctima, ¿sí? Pasan cosas como, por ejemplo, se encuentran en la esquina de la empresa, en la esquina de la obra, en la puerta, con la víctima y le dicen, te saludo acá afuera, porque adentro, ¿viste? Es decir, por acción o por omisión. eh, la víctima va quedando como arrinconada. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, estas dos filminas, esta y esta otra, son todo lo que hablé recién. No me gustan las filminas con mucho texto, pero lo puse porque después este es el material para quienes lo soliciten que va a estar disponible. ¿Bien? Entonces trato de que los conceptos que no quiero que queden fuera, sí los escribo en la filmina. Bueno, ¿cuál es el perfil del sujeto pasivo? En realidad, no hay un perfil definido porque cualquiera puede ser víctima, absolutamente cualquiera. Uno podría tener el prejuicio o el preconcepto de que la víctima es alguien más bien de perfil bajo, temeroso, cuidadoso, nada que ver. En general, los estudios realizados dicen que se trata de personas independientes, de alta capacitación, que se destacan profesionalmente, que gozan de buen estado de salud física y mental, que tienen empatía con el entorno, fuertes convicciones, comunicación directa y un estilo no confrontativo. Yo subrayaría de todo esto las fuertes convicciones y la comunicación directa. ¿Por qué? Porque esto lo hace no manipulable y esto es lo que enfurece al acosador. Esa comunicación directa, ese plantearle qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo, ¿sí? Y el no y las convicciones fuertes hacen que no se sub, no se deje manejar, no se deje manipular por aquel que es su acosador. No se subsuma, quería decir.
Bien, ahora, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo reconozco el moving? Bueno, hay una serie de situaciones que se dan. Atentados a las condiciones de trabajo. ¿Cuáles serían? Bueno, se lo cambia de puesto, se le da una tarea que es mucho más inferior a la que realizaba, es decir, tiene capacidades mucho más sobresalientes o formación mucho más específica y se lo manda a hacer una tarea que no cuadra con ese currículum vitae, se le niega información, se le niegan los elementos necesarios para el desarrollo de la tarea, se lo aísla. ¿Sí? Las formas de aislar, un poco referí recién, y otra es no convocarlo a las reuniones de trabajo, ignorar su presencia, es decir, fíjense qué actitud solapada, ¿sí? Porque uno dice, el acosado le puede decir, ¿te pasa algo? Que estás raro últimamente, no me dirigís la palabra. No, va a contestar. Fíjense lo difícil, lo sutil de la acción. Bueno, también puede haber actitudes mucho más subidas de tono, diría yo, que es la violencia verbal y también los gritos, el subir el volumen de voz, ¿sí? Que además no es solamente que sube el volumen de voz, todos sabemos lo que es un grito. La expresión desde lo no verbal no tiene solo que ver con el volumen, el tono y la actitud no verbal, ¿bien? Que es bastante intimidatoria. Y los atentados a la dignidad de las personas, ya sea mediante alguna ridiculización de su persona, por alguna condición física, por alguna condición familiar, etcétera, etcétera. Yo acá voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo era inspectora de obras, un día me acuerdo que fui a una obra y le llamé la atención, por supuesto educadamente, esto pasaba siempre, ¿no? Al obrero, de que por favor, de que se pusiera, pues tenía el cinturón el arnés para, si trabajaba en altura, estaba trabajando arriba de un andamio, pero no estaba atado al cabo de vida. Entonces yo le digo, ¿de qué te sirve el arnés si no estás atado? Atate. Entonces entro al obrador para ver la documentación. A todo esto sale el director de obra, le grita, le dice de todo. Entra y me dice, y bueno, ¿qué quiere? Si con el idioma que tiene no se entiende. ¿Qué tenía que ver? Y yo le dije, ¿vos hablas chino? No, me dijo. Ah, o sea que no lo entendés. No. Bueno, guaraní tampoco hablas. Y ahí quedó la conversación. Entonces, fíjense, ¿no? Hacer una crítica es muy común que uno entre en obra y todos están hablando en guaraní. Inevitable. Ahora, por eso no voy a descalificar ni ridiculizar a alguien. ¿Bien? Bueno. Entonces, hagamos un paralelo para redondear y ponerle el moño a esta capacidad de discernir qué es y qué no es. ¿Vean? En el caso del móvil, el mover actúa, como dijimos, veladamente. Sus acciones son totalmente solapadas. En cambio, en una discusión, porque yo digo, en un ámbito laboral hay discusiones. Es decir, no vivimos en una esfera de cristal. Hay discusiones, sobre todo cuando hay contextos socioeconómicos que agudizan situaciones
que suceden a los que intervienen, a los trabajadores, fuera de ese ámbito. Ahora, nosotros en el trabajo pasamos 8 horas, o sea, es 1/3 del día. Por lo tanto, es normal que algo se dispare, ¿sí? Que a lo mejor sea el detonante, la discusión sea un detonante de algo que se viene como almacenando, ¿sí? Pero cuando es una discusión en el ámbito laboral, es debido a algún desentendimiento que se trata abiertamente. No es una conducta solapada. En el caso del mover, el maltrato aumenta progresivamente. Acuérdense que es un proceso continuo y lento. Bien. Mientras que las manifestaciones de una discusión, de un enojo, de un desentendimiento, es acotado en el tiempo, ¿sí? A lo mejor se termina en el día, bueno, un par de días estamos como con mala cara, se resuelve y se terminó. La finalidad del mover, es decir, del acosador, es que el sujeto pasivo, o también llamada la víctima, se vaya voluntariamente del trabajo. Se vaya, que no haya que echarlo. Se vaya, ya sea que se va de la empresa o que lo pasan a otro sector. Que salga de su vista, digamos, ¿no? Que salga del lugar donde él tiene y ejerce su poder, porque tiene alguien a quien no puede manipular, alguien a quien no puede someter. Bien. La finalidad en una discusión normal de un ámbito de trabajo es dirimir puntos de vista diferentes en pos de un objetivo laboral. ¿Bien? Y la gran diferencia es que el moving produce daño. Hay un antes y un después en la vida de la víctima de moving. En una discusión, uno a lo sumo se va amargado a la casa, se pone de mal humor, pero se pasó. No se enfermó, no pasó nada demasiado. Y si hubiera algún daño emocional, porque uno dice, bueno, nunca me hubiera esperado que mi compañero me dijera eso, que mi jefe, que... Bueno, pasará unos días y se sentará y le dirá, mira, ¿sabes qué? Me pasó esto cuando discutimos. Y podrán ir recomponiendo la situación. Por lo menos la gente civilizada así lo hace. En mi entendimiento, una visión subjetiva. Bueno, ahora, yo les dije, el moving es un proceso y como tal tiene etapas, ¿sí? Y como tal tiene etapas. Los distintos autores tienen distintas versiones de las posibilidades de etapa. Ahí yo puse la de Marie France, la de Vicente Garrido, la de Nora Rodríguez y la de Viviana Díaz. Yo, fíjense, si hacemos una lectura horizontal, ¿sí? Acá no sé si ustedes ven la flechita, una lectura horizontal, vemos que el arranque hay un común denominador, ¿sí? Hay un control sutil, la víctima se siente desorientada, el victimario hace como un estudio de terreno, ¿sí? Buscando ese camino que es el dominio y la manipulación. Yo me quedo con este porque es el que está como en el proceso, están bien marcadas todas las etapas. En la primera etapa que le decimos la etapa de la desorientación, porque el acosado entiende que algo cambió, pero ni siquiera puede percibir exactamente qué es lo que está pasando, porque además en el fragor mismo de la tarea, del quehacer cotidiano, no es que uno
que el acoso, uno se para en el trabajo a pensar, bueno, a ver, hoy me saludó, no me saludó. No, vas como percibiendo situaciones que no entiende del todo, pero digamos, se dejan pasar. Por eso se le llama también a este periodo el periodo de la incredulidad. Y en la medida que va creciendo y que la víctima va tomando conciencia de que no era algo que le parecía, ni era algo de un día o 2 días o 3 días, sino que se está continuando en el tiempo, empieza a tener como un temor de que esta situación le vaya tomando como más estado público y le reste credibilidad. Porque a esta altura la víctima empieza como a preguntar a sus pares más allegados y de confianza si les pasa lo mismo o si es algo que solo le pasa a él o ella. En la segunda etapa, empieza a arremeter el acosador, se profundiza el conflicto porque además el moving es un conflicto laboral. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Media biblioteca dice que es conflicto laboral y otra media biblioteca dice que no es conflicto laboral. No me voy a detener en este tema, que sería un buen tema para otra charla, pero es conflicto laboral toda vez que sucede en el trabajo y en ocasión del trabajo, y que al igual que el conflicto, tiene un proceso. Es más, después hay un paralelo entre las etapas del conflicto y las etapas de este conflicto que es el moving. Por lo cual yo estoy del lado de la biblioteca que dice que sí, que es un conflicto laboral. Entonces, el acoso es más incisivo, es repetitivo. ¿A dónde apunta? A disminuir el estatus laboral del acosado, a marginarlo, y por sobre todas las cosas empieza a horadar en la autoconfianza. El acosado empieza a dudar de sí mismo, de si es él el que está equivocado, es él el que en realidad, y empieza a dudar de certezas de sus propios conocimientos. Bien, tercera etapa. Ahí el acosado ya empieza como a pedir, a ver la posibilidad de pedir ayuda, porque ya digamos esto ya ha pasado a la superficie, ya no tiene dudas de que algo está pasando, y entonces, ¿qué hace? Promueve la intervención de terceros, va y habla con un jerárquico superior, o va y habla en recursos humanos, también va a pedir ayuda a los representantes sindicales. Por eso también es tan importante que los representantes sindicales tomen conocimiento, incluyan dentro de sus protocolos las medidas anti-mobbing. Nosotros en la industria de la construcción, y esto es subjetivo, es una opinión personal, tenemos un sindicato complicado. Bien. Incluso acude al médico porque empieza a sentirse que su físico, claro, todo ese impacto emocional empieza también a tener sus secuelas. Y lo primero que dice el médico generalmente es, bueno, estás estresado, ¿sí? Y le dice, bueno, tenés que trabajar menos o buscarte alguna actividad lúdica, aprovecha el fin de semana, disfruta de tu familia, piripipi, piripipi. Y a partir de allí empieza lo que se llama la espiral del moving. En la etapa 4 hay un escalamiento, es decir, ya el acosador está absolutamente desatado. Las autoridades muchas veces no dan respuesta, dicen, bueno, quédese tranquila, ya le voy a hablar, le voy a decir, lo llaman al acosador, quizás, dicen, bueno, ¿qué pasa? Por supuesto, ¿qué va a decir el acosador? Yo no hago nada. Está inventando, el problema lo tiene el otro. ¿Bien? Y
la última etapa es la que se llama la de huida o escape. Y hay dos caminos. O la persona naturaliza esto y se queda, casi por una cuestión de supervivencia el que se queda, o directamente se va. Se va, ya sea porque renuncia, se va, inicia juicio. Y acá voy a hacer también una observación. Ya hay varios juicios ganados en relación a esta situación, pero no soy abogada, pero el hecho de haber leído mucho sobre el tema y tener abogados a mi alrededor, me hace saber que muchas veces es difícil la prueba. Porque, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de los laterales, de los acosadores laterales? Eh, no, no salen como testigos, porque preservan su trabajo, porque muchos siguen en ese lugar de trabajo. Y como a veces es muy sutil, y como los servicios de medicina laboral no registran que el deterioro en la salud de la persona tiene que ver con acoso laboral, entonces las pruebas son difíciles. No obstante ello, hay varios juicios. Si mal no me equivoco, el primer juicio ganado fue en la provincia de Córdoba, de una mujer que creo que trabajaba en un locutorio o algo parecido. Bien, es claro que hay una simetría entre las partes que intervienen en este fenómeno. ¿Y saben cuál es la pieza eje de esta simetría? El poder. El poder. Alguien que tiene más poder sobre otro y lo ejerce. Ahora, el poder en sí mismo no es ni bueno ni malo. El tema es qué hago con el poder. Porque un líder, sin duda, tiene poder, ¿sí? Y no es un líder, me refiero a un líder sano, ¿no? Eh, y, y hace, es más, un líder dentro de un grupo de trabajo, ¿bien? Y promueve, estimula, ayuda, reúne. eh, Ahora bien, también puede ser un uso indebido del poder. Si pensamos a nivel político, los dictadores, ¿sí? Es un uso indebido del poder. Bueno, un mover, un acosador laboral, lo que está haciendo es un uso indebido del poder. Y esto me lleva a otro tema que no es menor. Una de las definiciones de corrupción, que creo que está en la ISO 37001, no estoy segura, pero creo que de ahí lo tengo visto. Una de las definiciones de corrupción es uso indebido del poder. Ergo, el moving, además de ser un conflicto laboral, es un acto de corrupción. El poder, a ver si dilucidamos un poco y digamos, hacemos como una puesta en común del concepto de poder. El poder es relacional. ¿Qué quiere decir? Existe cuando hay vínculo entre partes, ¿sí? Es instrumental porque forma parte de una estrategia del que lo ejerce. Y es relativo porque depende de la respuesta, ¿sí?, que tenga el receptor del ejercicio de ese poder, que vuelvo a decir, puede ser totalmente beneficioso como totalmente indebido. Bien. ¿De qué depende que el poder de un jefe, de un líder,
de alguien que dirige un grupo de trabajo sea correcto o indebido, incorrecto, de la estructura de la empresa. Si tiene lugar alguna grieta, alguna veta por la cual se puede filtrar estas personalidades indeseables, impresentables, que son los acosadores, así va a estar. Y esto es en aquellas empresas que tienen una organización que no es saludable, que tienen una organización defectuosa, donde no están debidamente definidos los roles, ¿sí? Donde muchas veces todos hacen todo, con lo cual nadie hace nada y todos se quejan de todo. ¿Mm? Y entonces ahí puede aparecer esta personalidad donde encuentra un caldo de cultivo. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Hasta ahora voy recogiendo ideas que fuimos desarrollando. Vimos que era un riesgo psicosocial, ¿sí? Vimos que dentro de las empresas los servicios de higiene y seguridad no pueden no conocer al menos la existencia de esto que es la plaga del siglo XXI, la plaga laboral, ¿no? Del siglo XXI. Vimos también que es un conflicto laboral y es un acto de corrupción. Entonces, también vimos, porque lo decía, creo que María, se me fue el nombre, una de nuestras queridas fuentes, María José Deira, que es un fenómeno complejo, así que no es tan fácil detectarlo. Pero también vimos muchas pautas para poder ir detectándolo. ¿Bien? Entonces, volvemos al punto. El poder en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es un eje partícipe necesario del moving. ¿Bien? Tiene consecuencias. Tiene consecuencias para la víctima, ya creo que va quedando claro. Pero también lo tiene para la organización. La organización aumenta el ausentismo, es decir, esta persona que empieza a deteriorarse su salud, inevitablemente empieza a tener licencias médicas, ¿sí? Pero además esto implica que hay pérdidas, además hay pérdidas económicas, se pierden trabajadores valiosos, porque acuérdense que el perfil de la víctima en general es una persona con muy buena capacitación, con muy buen desarrollo profesional, entonces se pierde ese trabajador valioso. También hay una pérdida de prestigio, aunque la organización no quiera enterarse, ¿sí? Porque ustedes saben cuál es el efecto de una persona disconforme, ¿sí? Todo lo que genera fuera, cómo se multiplica esa relación. Se pierde confianza y motivación en los otros trabajadores, porque aunque sean indiferentes, aunque miren para otro lado, aunque saben dónde están, saben que ellos son potenciales víctimas. Y hay una pérdida, sin duda, como dije antes, de imagen y de prestigio de la empresa. Para la comunidad no es un tema menor tampoco. ¿Por qué? Porque si la persona se atiende en, en los servicios de salud pública, y bueno, hay mayor presencia de estas víctimas que no van de a una, ¿sí? Se da en multiplicidad de lugares de trabajo, o sea, hay mayor número de consultas, hay también
mayor número de indemnizaciones, porque muchas veces negocian el irse y hay una indemnización. Hay mayores retiros o jubilaciones anticipadas y hay una movilidad social que está estancada. Fíjense hasta dónde llega. Esto no lo digo yo, lo dicen todos los estudios realizados, ¿sí? Por las organizaciones, la OIT, la OMS. ¿Bien? Bien. Espero que hasta acá me hayan podido seguir, que no estén muy agotados. Vayan escribiendo dudas, preguntas, ahí en la solapita. Bueno, acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Mis colegas ingenieros y arquitectos y maestros mayores de obra me van a permitir esta licencia. Voy a hacer una pequeña descripción de lo que sería el escenario dentro de nuestra industria. Para aquellos que han venido hasta acá, yo sé que hay varios que han venido hasta acá y que no son ingenieros, ¿sí? Tengo colegas de mi otra profesión, licenciados en resolución de conflictos y mediación, estudiantes en la carrera en TREF. Tengo al menos sé que seguro está mi profesora Silvana Millán. Vi por ahí alguien que es de recursos humanos, no voy a nombrar por las dudas. Entonces voy a un poco también hacer como una apuesta en común, para que nadie se pierda demasiado en mi alocución. Bueno, vamos a describir escenarios y actores de la industria de la construcción. La industria de la construcción cuenta con un lugar, un ámbito físico en el que se desarrolla uno de los tantos ámbitos físicos, porque después vamos a ver que hay varios, ¿no? Pero es, digamos, el eje, el fundamental, que es donde se desarrolla la obra de ingeniería o de arquitectura, es decir, la obra de construcción. Y entonces acá yo me voy a permitir leer para que se sepa taxativamente qué se entiende por obra de construcción. Esto está definido en el artículo 2 del decreto 911, que es un decreto reglamentario que, en relación a la higiene y seguridad en la industria de la construcción. Y entonces dice, se considera obra todo trabajo de ingeniería o arquitectura realizado sobre inmuebles propios o de terceros, públicos o privados, comprendiendo excavación, demolición, construcción, remodelación, mejoras, refuncionalizaciones, grandes mantenimientos, montajes e instalaciones de equipo y toda otra tarea que se derive de ellas o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras. Bien, y ahí van a entrar los depósitos, los lugares donde se guarda la maquinaria, las oficinas técnicas. Bien, los obradores, bueno, los obradores están dentro de la obra y es un espacio en general, sobre todo en las obras grandes, son oficinas montadas dentro de la obra. Bien. Bueno, ¿quiénes intervienen? En primer lugar está el comitente, decía, alguien quiere construir, alguien tiene el dinero para hacer la inversión y va a ser generalmente el dueño de la cosa. ¿Qué hace este comitente? Encarga, busca a los profesionales, busca la locación de la obra y se contacta con los profesionales que van a llevar a cabo la actividad de la obra intelectual y de la obra física. ¿Sí? ¿A qué llamo la obra intelectual? Al proyecto. Los planos, la presentación de la documentación en la municipalidad, ¿bien? La contratación, el ver cómo se va a manejar, si va a haber un contratista principal, si va a ser todo por subcontratistas, si va a ser por subcontratos, en fin. Porque muchas veces el que hace la obra intelectual, es decir, el diseño de la obra, después se va a dedicar a la dirección de esa obra, ¿sí? Que es
Bueno, cuando entra en el plano de la ejecución, la obra material, generalmente se contrata una empresa constructora que a su vez puede subcontratar distintos gremios. Esto hace que la obra en construcción es un lugar mutante. ¿Por qué? Cambia constantemente su materialidad. Es decir, hoy uno entra a una obra y es un terreno raso. Dentro de 2 días entras y tenés un pozo. A las 2 semanas vas y ya tenés las bases, ¿sí? Entonces, se va gestando, casi como la gestación de un bebé en la panza. Pero en ese proceso de gestación entra y sale gente. ¿Por qué? Porque, bueno, primero vienen los que hacen toda la parte del hormigón, después vienen los que hacen toda la parte de albañilería, después vienen los instaladores, más adelante, a medida que avanza la obra y son las terminaciones, los yeseros, los pintores, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que es una industria en movimiento constante. Esto sí lo circunscribo al ámbito de la obra física. Ahora, detrás de ese lugar, más allá de que están los depósitos, que están los lugares donde si la empresa tiene recursos propios, va a tener almacenamiento no solamente de materiales, sino de herramientas, etcétera, etcétera. Va a haber una oficina técnica, va a haber una oficina administrativa, ¿sí? Alguien que va a haber un contador que hará las cuentas de lo que hay que pagar, que genera todo ese proceso, que maneja los bancos, etcétera, etcétera. Es decir, que no se circunscribe a ese lugar específico, sino, por eso que cuando hablo de moving, el otro día alguien me preguntaba, pero ¿hay moving en obra? Y yo le dije, mira, en todo ámbito de trabajo hay posibilidad de que haya moving, no quiere decir que hay en todos, pero la obra es un lugar de trabajo. Y un lugar de trabajo donde a veces hay disimilitudes, ¿sí? Cuento otra pequeña anécdota para poner un poco. Una vez fui a hacer una inspección, un edificio en Belgrano, era ya casi sería a las 4 de la tarde, ustedes saben que la hora de cierre de las obras es las 5, así que ya 4:30, 5 menos cuarto, los muchachos empiezan a cambiar y demás. Entonces yo entré y dije, bueno, la última del día, era una torre. Entonces pregunto, me atiende un capataz, debía tener fácil unos 25 pisos. Bueno, íbamos subiendo, subiendo, subiendo. Cuando llego al piso 12, me dice, bueno, yo la acompaño hasta acá. De acá para arriba tiene que venir el otro capataz. ¿Cómo? ¿Usted me va a dejar acá? ¿Yo voy a tener que bajar y volver a subir todos estos pisos? Digo, hágame el favor, porque en realidad lo que yo necesito es no estar sola, porque el protocolo dice que uno tiene que ir acompañado. Por si hay algo en lo que no está de acuerdo, bueno, va a haber un testigo que dijo que no estaba de acuerdo con alguna observación. No, no, me dijo, de ninguna manera. Yo de acá para arriba no voy a subir. Y bueno, hágame un favor, ¿le puede pedir a su colega que suba, que yo lo estoy esperando? No, me dijo, yo con ese no me hablo. Bueno, conclusión, tuve que bajar y volver a subir. Pero fíjense, ¿no? A veces dentro de las obras hay como grupetes. Los motivos Dios sabrá. Pero digamos, hay situaciones, no quiero decir que hay móvil, quiero decir que hay situaciones de conflicto entre los grupos, ¿sí? Sobre todo en obras grandes. Con lo cual, digamos, en forma latente puede haber ahí una situación de moving entre pares, ¿sí? Bien, entonces, hasta acá espero que me hayan entendido de qué se trata nuestro escenario y nuestros actores. Quiero agregar una cosa más acá. Eh, los, los actores, sin duda, tienen distintos perfiles, ¿sí? Yo hice un trabajo en donde hice un análisis sobre cómo impactaba los distintos perfiles que intervienen
esto sí, dentro de la obra de construcción, en la seguridad laboral. ¿Y por qué hay distintos perfiles? Y porque tenemos el comitente o el inversionista que tiene un interés específico. Tenemos los profesionales, que también tienen un perfil de capacitación y demás, y tienen otro interés. Tenemos los operarios, algunos muy calificados, otros no tanto, que tienen otro interés. Entonces, si yo tuviera en cuenta la teoría de Bourdieu, donde habla de los distintos capitales de los que todos los sujetos contamos, el económico, el social, el cultural, sin duda, todos los personajes que intervienen en el ámbito de la obra, y lo hago más extensivo en el ámbito de la industria de la construcción, tienen estos distintos perfiles donde la cuantificación de sus intereses, me refiero a los capitales a los que hacía referencia Bourdieu, son diferentes. Y los conflictos se producen cuando hay choque de intereses. Bien, quiero aclarar también que un conflicto laboral no siempre significa un moving. Para que sea moving ya vimos cuáles son las condiciones que debe cumplir ese conflicto. Entonces decimos, hay diferencias entre todos estos actores de posición, y eso los lleva a una de posición, digo, bueno, cada uno tiene un perfil bien diferente, ¿sí? Incluso sin por esto ser discriminatoria, pero hay niveles socioculturales diferentes. Esto los pone en diferencias de posición, de disposición, perdón, que los lleva, ¿sí?, a tener una diferencia de posición y que los lleva a cada uno de los actores a tener reglas de juego e intereses diferentes. Y entonces allí es donde las diferencias en la toma de decisiones que provienen de todas esas diferencias anteriores de posición y de disposición es lo que genera entonces la presencia de intereses diversos, a veces contrapuestos. Que sean diversos no genera conflicto, si son contrapuestos genera conflicto. Que sea conflicto no importa, que no incluye específica y exclusivamente el moving, pero puede surgir el moving. Es decir, que vayan viendo también por qué se puede generar un caldo de cultivo. Bien, vimos las empresas desorganizadas, las empresas donde se naturaliza el maltrato. Bien. ¿Qué cosas debe entonces tenerse en cuenta? Es decir, ¿cuáles son los factores o características y los contextos que van a favorecer la presencia de que ese conflicto laboral, que puede existir como tal y no ser un moving, permita la presencia de alguien con un perfil de acosador que ejerza su poder indebidamente? Es fundamental la cultura de la organización. La organización que no reconoce la existencia del bullying, la tenga o no la tenga incorporado, lo tenga o no lo tenga incorporado. Cuando yo digo que no reconoce que existe el bullying y que el bullying es un problema, es como los que en algún momento de la pandemia decían que el virus del COVID no existía, ni más ni menos, ¿sí? Hay deficiencias en la política de los recursos humanos. Acuérdense, servicio de higiene y seguridad, organización de la empresa, recursos humanos, un lugar clave, ¿sí? Porque además el acosado al primero que va a ir a reclamar es a recursos humanos. La exigencia laboral es extrema, se pide hacer trabajo que es imposible hacer, hay graves problemas en la comunicación. Yo acá también, esto lo quiero destacar. Cuando hay problemas de comunicación es uno de los elementos
digamos, si yo fuera con una lupa o con un detector, lo primero que observaría es cómo son los mecanismos de comunicación, es decir, cómo se dan las órdenes, cómo es la línea de bajada y de subida, ¿sí? De esas relaciones, de esos vínculos, ¿sí? Eh, y siempre está como parte del argumento del acosador la amenaza de la pérdida del trabajo. Por supuesto, también cuando no se reconoce la responsabilidad que asume el otro y sus valores dentro de lo que hace al desarrollo de su tarea. ¿Sí? Hay también dentro de esa comunidad, de ese staff, dentro de ese grupo laboral, no hay valores en común. Y los valores también están ahí como un elemento sutil y principal que da lugar a la presencia y al desarrollo de ese ejercicio indebido del poder. Y por supuesto hay conflictos de rol. Muy bien, hasta acá vimos qué es el moving, qué no es el moving, cuáles son sus consecuencias en todos los niveles. Fuimos a través de este desarrollo juntando, ¿no? Haciendo un checklist de los elementos que no debía descuidar. Que esto, el estudio de esto, o el arranque, la génesis más primitiva surgió en un congreso de higiene y seguridad, que por lo tanto los servicios de higiene y seguridad son fundamentales, que es un conflicto laboral, que es un hecho de corrupción, que es abuso de poder. ¿Bien? Y que no sucede solo entre dos personas, sino que hay toda una organización que, ya sea por acción o por omisión, está siendo cómplice de la posibilidad de que se ejerza este móvil. Entonces ahora lleguemos a la prevención. Bueno, muy bien, ¿y qué hago con esto? Más o menos puedo ir viendo, puedo ir detectando, veo la diferencia entre lo que es y lo que no es, y cuáles serían las cosas donde yo tendría que poner el ojo para ver si tengo algún riesgo de que aparezca esta situación de mobbing. Acá voy a hacer mías las palabras de William Ury. William Ury es un antropólogo y cofundador del proyecto de negociación de Harvard. Todos hemos escuchado alguna vez hablar del método Harvard para las negociaciones. Bueno, y entonces él dice, como dice ahí, contener es necesario, resolver si es posible, lo mejor es prevenir. Amo esta frase porque además yo vengo del área de la prevención. Es decir, que debiéramos leerla al revés. Lo más importante es evitar que esto suceda. Prevenir, en la Real Academia Española, dice que es evitar que un acontecimiento que puede tener lugar suceda. Es decir, tomar las medidas necesarias y suficientes para que eso que puede pasar de su potencialidad al acto no suceda. Bien. Entonces, es sobre la prevención donde debemos centrarnos. Bueno, les dije que para mí era un riesgo laboral y voy a decirles que dentro de los riesgos laborales es un riesgo psicosocial. Quienes hacemos higiene y seguridad sabemos que hay 7 tipos de riesgos: el químico, el físico, el biológico, el ergonómico, el ambiental, el mecánico, el psicosocial, al cual nadie le da bolilla. Y es muchas veces la fuente de muchos otros problemas. Bien, entonces, si nosotros tomamos en cuenta la definición de riesgo laboral, que son acontecimientos que pueden llegar a poner en riesgo la salud, la estabilidad física y psicológica del trabajador y afectar su desempeño, con todo lo que vimos, no hay duda que es un riesgo laboral. Ahora,
donde lo clasificamos dentro del riesgo psicosocial. En el plano fáctico, ¿dónde, cómo y con quiénes vamos a llevar a cabo la prevención? Ya nombré varias veces el servicio de higiene y seguridad. No hay que dejar fuera el servicio de medicina laboral. No es menor, porque cuando el acosado va pidiendo ayuda, ya sea al médico laboral, generalmente lo primero que hace es ir al médico laboral, o le dan una licencia, si va a su médico particular, después pasa por un médico laboral, le dan una licencia, y el médico laboral todavía no está enterado de lo que está pasando. Entonces, estos dos servicios están muy comprometidos con la tarea de la detección. O bien, si ven que algún trabajador reiterativamente tiene problemas, tiene accidentes pequeños, se lo ve desmejorado, entonces tiene que empezar a investigar qué es lo que está pasando. ¿Bien? Bueno, la prevención se realiza en varios niveles, porque como vimos, vuelvo a repetir lo que decía María José Dreira, es un fenómeno complejo. Entonces, después la OIT lo dice también, no hay una única solución, no hay una solución estandarizada que diga, este es el modelo y lo aplico en todos lados, sino que justamente hay que hacer un estudio bastante pormenorizado de los factores, del peso de cada uno de los factores. Entonces decimos, bueno, a nivel empresarial, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que tomar medidas centrándose en la creación de una cultura organizativa basada en normas y valores contra el mobbing. Es decir, que la empresa claramente debe decir y debe manifestar su conducta anti-mobbing. Es decir, que no va a permitir de ninguna forma y de ninguna manera, y tener dentro de su protocolo medidas de sanción para aquel que por algún motivo está ejerciendo ese acoso. Entonces, no puede naturalizar la empresa el maltrato, porque es el primer paso para abrirle ahí una endija a algún personaje con perfil de acosador. Entonces, no, disculpen, no es solamente proclamarlo, la empresa debe tener dentro de sus reglamentos, de sus protocolos, de sus capacitaciones en todos los niveles, poner en conocimiento de qué es lo que no está permitido. Primero, difundir de qué se trata, poner en conocimiento cuáles son las reglas de la empresa y tener un servicio de denuncias. Ahora bien, el servicio de denuncias no puede ser interno. No puede estar de un lado y del otro del escritorio. De manera que la empresa tendrá que ver la posibilidad de contratar algún servicio externo, ¿sí? De, no sé si llamarlo auditoría. Para nosotros, los licenciados en resolución de conflictos son diseñadores, ¿sí? Diseñadores en sistemas de resolución alternativa de conflictos. Y entonces van a tener, como bien lo dice, un sistema que les permita tener un evaluador externo cuando se produzca algún tipo de situación, que los empleados sepan que va a estar a buen resguardo, porque ese evaluador externo va a ser una persona que no está comprometida con ningún interés de la empresa, es un servicio y, por supuesto, como son profesionales, fieles al ejercicio ético de su profesión. Por lo tanto, decimos reglas, reglamentos internos, cartas de compromiso, protocolos anti-mobbing, que también les
deben sacarlas hacia afuera. Así como hoy en día le dicen no contaminamos el ambiente, no usamos papel, ¿no es cierto? Bueno, que empiecen a manifestar que son antimóvil. ¿Mm? ¿Cuáles son los lugares o los medios o las, digamos, maneras en que puede la empresa buscar estos caminos de prevención? Uno ya lo nombré, los diseñadores de sistemas de resolución alternativa de disputas y la mediación privada. Y acá voy a hacer una gran aclaración. Casi todos saben de qué se trata una mediación, pero quiero decirles que en general todos tienen incorporada la idea de la mediación prejudicial. Es decir, todos saben que si hacen un juicio, tienen una instancia previa en donde tratan de dirimir, de llegar a un acuerdo antes de ir al juicio a través de un servicio público, es decir, una mediadora que pertenece a un registro, que tiene que ver con la justicia. Por fuera de ese sistema, habemos mediadores privados. Somos profesionales universitarios, egresados de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Es una carrera que para ingresar es condición sine qua non tener una formación previa, porque la idea es justamente aprender el arte de todos los medios apropiados de resolución de conflictos, que no es solo la mediación, es el arbitraje, es la facilitación, es el MEDAR, etcétera, etcétera, que vayan de alguna manera en la sociedad gestionando caminos para una justicia más justa. No digo, si hay abogados no se enojen, no digo que los juicios o que los abogados, no, pero hay situaciones que tranquilamente pueden resolverse sin llegar a una instancia judicial, que lamentablemente todos sabemos y no depende de los abogados. Nuestra justicia es lenta, es pesada, lleva una carga no solamente en lo económico, sino en lo emocional, en la relación misma que se genera con la persona con la cual tengo el desacuerdo. Entonces, la mediación privada, así como las TICs, ha venido y ha llegado para quedarse. Es importante entonces que involucren en sus contratos las cláusulas promisorias de mediación para resolver situaciones de conflicto. Y no lo digo solo por el móvil, lo digo por situaciones de conflicto en general. Bueno, pasé mi propaganda. Bien, también ahí tengo que hacer difusión. Bueno, a nivel de la sociedad en general, ¿cómo se resuelve esto? Campañas de sensibilización y difusión. Yo, mi pequeño granito de arena, hago en este consejo profesional. Pero también es muy importante la sanción de leyes. La sanción de leyes que no sean tan blandas, ¿sí? Tiene que haber, por supuesto, en relación directa con el daño producido, ¿no? Tiene que haber sanción y castigo a los acosadores y también a las empresas que lo permiten, ¿sí? Bien. La mediación, un poco mientras pasamos a la siguiente, no sé cómo estoy con la hora, 10, 11:30, ya estoy llegando al final. Bueno, rápidamente lo voy a decir, la mediación es una forma, ya sea la privada o la prejudicial o la intrajudicial, donde hay un tercero neutral que ayuda a las partes a comunicarse fundamentalmente y a generar desde sí mismas la posibilidad de un acuerdo, de una transformación del conflicto. Me gusta llamarle más transformación que solución. Y esto en un clima civilizado y en un clima pacífico. Bueno, para no irme de la hora, porque si no las chicas me van a matar, quiero decirles
¿cuándo es posible tener en cuenta estas medidas de prevención? Básicamente, yo digo, la prevención tiene que estar no cuando tengo el problema ya metido adentro, sino mucho antes. Entonces, decimos, es importante que las empresas tengan un diseño, un sistema de resolución apropiada de disputas, para sobre todo tener un buen proceso de denuncia, y en el caso en que las partes estén de acuerdo en sentarse a la mesa para dirimir este problema, bueno, haya un proceso de mediación. Quiero decirles que el otro gran interrogante, otro de mis trabajos académicos, fue plantearme si en realidad el moving era o no era mediable. También acá tengo media biblioteca para un lado y media biblioteca para el otro. Yo creo que es mediable en la primera etapa, en esta que nosotros llamábamos de eh, confusión e inicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí todavía la víctima no solo percibe la situación, pero no se encuentra deteriorada ni física ni psíquicamente. Entonces, ahí será el mediador el que mantenga el balance del poder y vea la posibilidad de generar un encuentro para resolver. Más allá de ahí, creo que no es posible, salvo hay una forma de mediar que es la mediación reparadora. Tanto que es cuando las personas que ya han pasado por el proceso, que ha sufrido un daño, no obstante lo cual está predispuesta a sentarse frente a su acosador para entender qué es lo que pasó. Y el acosador tiene la posibilidad de, además, arrepentirse o pedir disculpas o. En ambos casos, condición sine qua non, la voluntariedad de las partes. Si las partes no están dispuestas, de nada sirve sentarme con un mediador. Bien. Bueno, y ya voy terminando. El marco legal viene lento. En algunos países están mucho más avanzados. Suecia, por ejemplo, es uno de los países, bueno, fueron precursores. Lo que persigue la legalización, es decir, que haya una legislación para hablar con propiedad, es que se institucionalice, que haya una preservación de la dignidad humana y que se visibilice y se tome conciencia por parte de la sociedad. El otro día yo, hablando con mi querida amiga Daniela, le decía, ¿por qué el bullying, directora de escuela, con gran trayectoria docente, por qué el bullying salió a la luz? Entonces dijo, bueno, porque los padres empezaban a ver el problema que tenían sus chicos, y además había toda la organización escolar, evidentemente, sufría este impacto. Entonces, rápidamente se fue visibilizando. Bueno, espero que pase algo parecido con el moving, porque lo que pasa es que la gente no se anima a denunciar, no tiene lugares donde denunciar, o por lo menos no están visibilizados tampoco esas instancias. Voy a pasar un poquito más rápido. Bueno, la OIT ya en el 2002 empezó a hablar del tema, ¿sí? Cuando hizo y lo identificó como violencia en el trabajo y que constituía un abuso a los derechos humanos, una amenaza a la igualdad de oportunidades, y dijo que eran conductas inaceptables e incompatibles con el trabajo docente. Esto fue en un convenio
allá. No, este es el convenio 190 del año 2019, pero previo a ello, la OIT ya manifestó, ¿sí? Que era un atentado contra el trabajo decente. En 2019, el 10 de junio, hubo una reunión donde se celebró el centenario en Ginebra de la OIT, y allí surgió el convenio 190. Bien, fíjense que dice que son conductas inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. Nuestro país recién adhirió a este convenio a través de la ley 27.580 el 15 de diciembre del 2020, y va a entrar en vigencia, por esto de las tramitaciones y demás, el 23 de febrero del 2022. Los invito a leer el convenio 190 de la OIT. Rápidamente hago un pasaje por la legislación. Van a ver que la Unión Europea tiene tanto documentos comunitarios como legislaciones nacionales. Me voy a detener en las nacionales, porque Suecia, fíjense, desde 1993 es el primero que introduce el acoso laboral a través de una ley básica de prevención de riesgos. Bélgica, fíjense qué importante, crea la figura de un mediador a fin de ayudar a dirimir conflictos derivados de la recepción de denuncias de acoso laboral. Para mí es un avance espectacular. El Reino Unido lo considera un delito e incluso lo castiga con prisión de hasta 6 meses. Italia tiene leyes de carácter regional. En América Latina no estamos tan atrás. En América Latina, esperen porque no se ve bien la primera filmina. Bueno, vemos que Argentina, no puedo ver cuál es el país, el primer país. Argentina, que es donde nos vamos a centrar, tiene leyes en jurisdicciones provinciales. Tenemos en Tucumán, ya desde el 2002, en Jujuy, desde el 2003, en la provincia de Buenos Aires, desde el 2004, en la ciudad autónoma, tiene una primera ley que después modifica, o sea, una primera ley en el 2005, pero la modifica en el 2012, en Santa Fe en el 2005, en Misiones también, pero todas ellas se circunscriben al trabajo público, ¿sí? A las empresas públicas. La única que cubre tanto trabajadores de empresas públicas como privadas es la ley de Entre Ríos del año 2006, así que aplaudamos a Entre Ríos. Después tenemos Brasil desde el año 2000, Chile desde el 2012, México también, y Venezuela desde el año 2012. No me voy a extender demasiado, porque igual ustedes van a tener la filmina con número de ley y demás para que puedan ir, buscar y leerlas en caso que sea de vuestro interés. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como bien les dije, hubo una primer ley, la 4330, no, perdón, la primera fue la 4094 del, no, disculpen, la 4330 del año 2012, y después hubo una modificación, no, disculpen, estoy confundida. Hubo una primera ley que fue modificada por la 4330 en el año 2012, y esa ley es llamada Ley de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia en el ámbito laboral del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires me pone muy nerviosa. ¿Qué hace esta ley? Esta ley se identifica como una ley de prevención, ¿sí? Para la erradicación de la violencia laboral. Define conceptos de maltrato psíquico, social, físico, sexual.
establece sanciones de tipo administrativo que les digo que no son suficientes al objetivo propuesto. Y sí hay un concepto que me parece interesante, que es el de la responsabilidad solidaria, y la cual, ¿qué se contempla? La responsabilidad de la autoridad jerárquica por el personal a su cargo. Es decir, si yo tengo a alguien a cargo que es un acosador, soy responsable también, soy solidariamente responsable. Y por aquellos hechos cometidos por personas que no estuvieran a su cargo, hacia personas que sí lo estén. O sea, solidaria en una dirección y en otra dirección. Bien. Bien. Y promueve también la reserva de la identidad del damnificado, porque tienen una oficina en la Subsecretaría de Trabajo, Comercio y Empleo, ahí en el centro, hay una oficina donde se puede ir a denunciar. Ahora, yo pregunto, vuelvo a lo mismo. No puedo estar de un lado y del otro del escritorio. Si se circunscribe a los trabajadores de la empresa pública, si yo soy un trabajador del gobierno de la ciudad, es muy difícil que vaya a denunciar a una oficina que está dentro del gobierno de la ciudad, porque no se olviden que el acosado está debilitado. Entonces la sensación que debe tener es que mete la cabeza dentro de la cabeza de la boca del león, ¿sí? Esto al menos así me han contado que se siente. Bueno, para terminar, recuerden la definición del mobbing. Es una acción sistemática y continua. Se manifiesta por palabras, por gestos, por acciones. Y lo más vulnerable, lo que hace que la persona se quiebre, es la afectación de su dignidad. Pregúntense, cuando esta charla termine, ¿qué es exactamente la dignidad? Porque todos sabemos lo que es. Pero si yo me siento a cuestionarme, bueno, a ver, si baja un marciano, ¿cómo le explico? ¿No? Les digo esto porque yo me lo pregunté. Yo, más allá de lo que diga la Real Academia Española y todo lo demás, creo que la dignidad es un sentimiento que es casi equivalente a una especie de columna vertebral que tenemos en el plano físico, de la cual cuelgan las extremidades, las costillitas, se apoya la cabeza. En el plano emocional y estructural de la existencia de una persona. Me parece que si no empezamos a entenderlo o vivenciarlo desde ahí, nos va a costar entender esto del móvil. No digo que todos piensen lo mismo a lo que me llevó a mí la reflexión. Sí se los dejo como posibilidad para que, ¿vieron cómo es esto del aprendizaje colaborativo? Alguien tiene una idea y otro, y se va conformando un concepto más abarcativo. Por eso la persona se quiebra. Bien. Redondeando, dijimos, es un riesgo psicosocial, es un acto de corrupción, la indiferencia es partícipe necesaria y, y es uno de los elementos que más duelen a la víctima. Por eso es tan importante la difusión, la sensibilización, y yo aporto mi granito de arena en esta parte, y sobre todas las cosas, no al móvil. Por último, voy a recordar unas palabras de Mahatma Gandhi. No, esta es la conclusión.
lo que para muchos que han sufrido mal, cuando uno les dice, ¿y cómo lo sintetizarías en una frase? Y entonces te dicen, es un atentado a la dignidad, un silenciamiento de la voz que busca ayuda, un mal insuficientemente visibilizado, una calle sin salida, un lugar del que cuesta volver. Y ahora sí, también los invito a reflexionar con esta frase de Mahatma Gandhi, porque muchos deben pensar, qué bueno esto, cuánto, eh, cuántas cosas quizás no percibía, no prestaba atención, no tenía totalmente concientizado. Pero estamos en el campo de la utopía. Hoy en día tenemos otras prioridades, sobre todo en la República Argentina. Y la tarea de enfrentar el psicoterror es difícil. Pero, como decía Mahatma Gandhi, la tarea que enfrentan los devotos de la no violencia es muy difícil. Pero ninguna dificultad puede abatir a los hombres que tienen fe en su misión. Bueno, otra vez, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado durante esta larga hora y media que me pasé. Allí tienen mis datos de contacto. Yo igual voy a responder a todas las dudas que me estén enviando, ¿sí? Disculpe, ingeniera. Sí, ¿Hay alguna pregunta en el espacio de preguntas y respuestas? bueno, si hay tiempo no tengo problema, Sí, sí, respondo. puede responder alguna Ah, pregunta, bueno, sí. bueno, bueno. Espera que tengo que sacar la presentación. Bueno. ¿Dónde encuentro? Ayúdame un poquito. Ah, acá, ya las encontré. Bueno, gracias Mariana. Bueno, gracias Francisco. Por ahora, a ver, dice Francisco, cuando un superior que no acepta que su subordinado no admite subordinarse a su particular criterio y a la oposición fundamental en ley, responde, si no le gusta, ahí tiene la puerta. Eso es mobbing, es una de las manifestaciones. Quizás, o sea, lo que yo tengo que ver, vuelvo a la definición, es un proceso continuo y en pequeñas dosis, ¿no? Entonces, hay que ver si llegó ahí después de una discusión puntual o si llegó ahí después de todo ese proceso de desgaste que implica el mobbing. Gracias, Francisco. Sigue diciendo Francisco, lamentablemente no solo en las empresas parece haber mobbing, también en instituciones, no las voy a nombrar Francisco, las que nombras vos. En ese caso, ¿a dónde denunciarlo? Bueno, tenés que mirar en la legislación que corresponda a la jurisdicción, qué es lo que tienen. Bueno, a ver, esperen porque ahora están apareciendo... Pregunta María Victoria. Hola María Victoria. ¿Es propicio que emerja este conflicto en entornos laborales desorganizados? Pero, ¿y en las instituciones estructuradas bien jerárquicamente? En las instituciones muy estructuradas y verticales. Si la organización está bien estructurada, en general va a tener
algún reglamento interno, algún protocolo, que quizás no hable expresamente del mobbing, pero sí va a hablar de las conductas no permitidas en las relaciones entre distintos grados de subordinación. Con lo cual sería esperable que no existiera. Pero acá falta también mucha investigación, no tanto en el plano conceptual, sino en el plano fáctico. Es decir, debiéramos tener, de hecho hay estadísticas, yo no quise compartir ninguna porque todas se clavaron en el 2019, parece que en el 2020 y 2021 no pasó nada. Y yo creo que con el tema del teletrabajo debe haber tenido una crecida bastante importante. Pero bueno, estamos en tiempos donde paralelamente a los hechos vamos tratando de investigar y de tener la posibilidad de acceder a datos estadísticos. También es cierto que el dato estadístico no va a existir si la gente no denuncia. Si no hay denuncia, no existe. ¿Sí? Entonces, por eso se hace difícil. Pero, entiendo yo, esto es subjetivo. Si yo puedo sacarlo a la luz, si puedo difundir, las veces que he dado esta charla, después he tenido personas que me han dicho, ¿sabes que yo me di cuenta que estoy en esta etapa del móvil? Que estoy viviendo esta situación y no sabía que era esto. Entonces, fíjense lo importante que es saber de qué se trata, ¿no? Es lo mismo que si vas al médico, si no te hace un diagnóstico, mal te puede dar una medicación. Entonces, pero para eso hay que conocer qué pasó con el COVID, por qué tanto desatino, y porque la verdad que no se conocía. Entonces, recién cuando se pudo conocer, entender, se pudo prevenir. Bueno, es una metáfora. Ahora, hay que sacarlo a la luz. Florencia Díaz. Hola, Florencia. Dice, buen día. Usted mencionó la posibilidad de mediar entre acosado y acosador. Los que hemos sido víctimas de mobbing sabemos que esto es extremadamente violento, ya que, como usted misma lo mencionó, los acosadores son perversos y mentirosos patológicos. Por lo tanto, son capaces de sentarse frente a su víctima, decir todo lo necesario para parecer arrepentidos y paralelamente reírse de toda la situación. Lo harían para su propio beneficio y para zafar de la situación y de haber sido descubiertos. Creo que lo más sano sería que sean sancionados y que sean expuestos como acosadores, perversos, violentos, frente al medio que los rodea. Que se les saque la careta, en otras palabras, no se puede negociar con un psicópata. Absolutamente de acuerdo. Si vos después mirás tranquila el gráfico, yo dije claramente que tiene que haber una etapa de prevención cuando no existe la posibilidad de mobbing, cuando no hay, por eso el diseño, por eso las empresas tienen que tener sus reglamentos y sus protocolos, y sobre todo su política, es decir, y que esta política venga de arriba para abajo, que todos estén involucrados y comprometidos con no permitir, no aceptar, no naturalizar el acoso. Con lo cual, estoy absolutamente de acuerdo con vos. Cuando hablamos de mediación, por supuesto, yo destaqué que es un acto voluntario, y es muy como en el inicio, ¿sí? En el inicio de la situación, donde además, ten en cuenta, una de las cosas que se plantean y que yo estoy de acuerdo, es que muchas veces si es bossing, es decir, si es de un jefe hacia un subalterno, hay un desequilibrio de poder. Entonces, los profesionales, mediadores, se dan, lo primero que ven es si es factible, ¿sí? Si es posible mediar, en qué punto de ese inicio está. También ver el tema de si va a poder equilibrar esas fuerzas de poder, ¿sí? A veces hay una instancia previa donde es posible, y por supuesto esto tiene que ir acompañado de sanciones. No puede salir así libremente, te pido disculpas y ya está. De cualquier manera quiero decirte que en una mediación es un proceso, no es un encuentro de un día, me decís, te digo. Los mediadores saben cómo hacer su trabajo.
Hay distintas maneras, distintas escuelas de llevar a cabo mediaciones. A veces se median situaciones que vos decís, no, esto es inmediable, y sí lo logran. Hay un tema de disponibilidad de las partes, de voluntariedad de las partes. Cuando el perfil es muy psicopático, creo que no es fácil, que no es viable. Porque además ahí ya estamos con un enfermo, que lo que tenemos que hacer es mandarlo al psicólogo. Y no sé si lo va a poder arreglar mucho el psicólogo. Pero concuerdo con vos, concuerdo y te entiendo plenamente. Bueno, bien. A ver, creo que por ahora no tengo más. Acá alguien pregunta, Araceli. Ah, Araceli. Hola, Araceli. La omisión de respuestas a consultas de un organismo estatal es Movin. Bueno, no sé de qué tipo de consultas te estás refiriendo. No me es clara tu pregunta, Araceli. Bueno, creo que no hay más preguntas por ahora. Por lo menos las que yo vi. Les agradezco a todos. Estoy viendo recién ahora el chat. Sus comentarios hacia la disertación. Yo solo soy un vehículo. Para, para difundir, ¿sí? Les pido entonces a todos que sencillamente piensen, reflexionen. Aquellos que quieran la presentación deben solicitarla, creo. Sí, y lo mismo los certificados de asistencia, los deben solicitar. No sé si las chicas van a aclarar este tema. Por ahora doy por terminada mi charla. Nuevamente les agradezco al CEPIC, por supuesto, que me ha dado este espacio, a las chicas muy amables, uno a veces se pone, yo estoy acostumbrada a trabajar por este medio, pero cuando es un lugar nuevo, siempre uno tiene, y con esta modalidad, que no me cuadra mucho, pero que creo que lo pude manejar, las chicas han sido un gran apoyo para mí, les agradezco profundamente su trabajo y su colaboración. Bueno, eh, si Dios quiere, nos vemos en alguna otra próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos por estar. Muchísimas gracias, ingeniera. Para mantenerse informados sobre las capacitaciones venideras, los invitamos a consultar nuestra página web www.cepic.org.ar y a sumarse en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. A continuación les aparecerá una opción para responder a una encuesta de satisfacción, cuyas respuestas se traducirán en beneficio de nuestra institución. Muchísimas gracias por participar de la charla El Móvil en la industria de la construcción.